Buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más de Filmoteca Villaverde. Es un placer estar aquí presentando esta película, Cosas de la Edad, que veremos esta tarde, una película francesa de 2017, dirigida, escrita y protagonizada por el francés Guillaume Canet. Guillaume Canet es sobre todo un actor muy conocido en Francia, igual aquí hay quien no lo conozca. Como actor, además de muchas películas francesas, ha participado en películas como La playa de Danny Boyle, El infierno de Dani Stanovic, Juntos nada más de Claude Berry o La guerra de los botones de Christophe Barratier. Es verdad que, eso, como decía antes, aquí en España no tiene un perfil tan conocido, pero en Francia es muy popular y compagina su tarea de actor con la de director, en la que empieza dirigiendo cortos de manera un poco amateur y fuera de la industria a partir de 1996. Su primer largometraje es Mon Idol, Mi ídolo, una película que no se estrenó en España y que es de 2002. Después dirige en 2006 No se lo digas a nadie, con la que obtuvo el premio César como mejor director y esta ya sí se estrenó en España. Y quizá aquí fue sobre todo conocido y reconocido por su siguiente película, Pequeñas mentiras sin importancia, de 2010, con la que yo creo que esta nueva película, Cosas de la Edad, ofrece cierta relación que después en el coloquio posterior a la proyección espero poder charlar con todos y discutir sobre ello. Eh, Cosas de la Edad, la película que veremos hoy, es su última película hasta la fecha y en ella Canet hace un interesante y sobre todo divertido juego metalingüístico porque en la película se interpreta a sí mismo como actor y como director. Y además lo hace junto a su mujer, la también actriz Marion Cotillard, su mujer en la vida real y también la que será su mujer en la película. Y de esta manera la película es una divertida comedia de cine dentro del cine que juega con la autoficción para proponernos al final la historia de un actor y director llamado precisamente Guillaume Canet, de 43 años, que se encuentra en un momento en el que su trayectoria no puede ser mejor. Tiene éxito profesional, está protagonizando una película que se encuentra en fase de rodaje, tiene dinero y una mujer, la que hemos dicho que es actriz, Marion Cotillard, que la película se llama Marion también y también es actriz y con la que tiene un hijo. Sin embargo, un día la joven y bella coprotagonista de la película que está filmando le dice que es un carroza, que es un viejo y que ha descendido dramáticamente en la lista de los actores más deseados. Esta afirmación superficial en apariencia supone un durísimo golpe para el orgullo de Canet, que desde ese momento empieza una carrera sin fin en la que empieza a establecer cambios radicales, no solo en su estilo de vida familiar, también en sus gustos, en sus hobbies e incluso en su apariencia en el vestir y también en su cuerpo. Como decía antes, Guillaume Canet y Marion Cotillard son pareja, aparecen con sus nombres, de hecho incluso las escenas de interior en la casa están rodadas en su propia casa y yo creo que aunque no debemos creernos que todo en la película es real, porque de hecho no lo es, una de las cosas más interesantes de esta película es ese juego entre realidad y ficción, que además ofrece muchos guiños para que igual entre el público español se pierden en algunos casos, sobre todo si no estamos muy familiarizados con el cine francés, con sus actores fetiche y con algunas de las cuestiones diría yo, como de la prensa amarilla del cine francés, pero que aún así creo que conecta con el público español a través también de otras cuestiones, aunque no podamos disfrutar tanto de esa
de ese reconocimiento de las citas internas, ¿no? Pero yo creo que es una interesante fábula sobre la crisis de los 40, también una interesante crítica y mirada cínica sobre la vanidad de los intérpretes y sobre todo es en cierta medida un intento de diagnóstico o de dibujo, de retrato de una generación del narcisismo y la inmadurez que sobre todo es muy divertida. No digo más y espero que la disfruten. Es larga, nos vemos dentro de 2 horas para poder tener en común un coloquio y seguir profundizando en la película. Muchas gracias. Buenas tardes de nuevo a todos. Espero que hayan disfrutado de esta comedia alocada y, como veremos, yo creo que también con un cierto carácter existencialista, una reflexión que por momentos roza el drama y que en esto que hablábamos de la autoficción yo creo que recae buena parte de su interés. Lo decíamos en la presentación al inicio de esta proyección. Cosas de la edad es una fábula sobre la crisis de los 40, pero también sobre la vanidad de los intérpretes por el hecho de hablar sobre el universo del cine y estar centrada esencialmente en eso. Y a pesar de todo, o a pesar de estar retratando un mundo muy concreto, un universo profesional muy específico, creo que la película tiene una capacidad de comunicar con un público general y en el fondo de hacernos sentirnos identificados con algunos de los problemas, de las dudas o de las inseguridades del protagonista, a pesar de que están un poco sacadas de quicio, ¿no? Precisamente para introducir ese elemento de humor que es tan evidente en la película. Creo que, también lo decíamos antes, la película hace un cierto diagnóstico de la generación del narcisismo, esta generación que la televisión esencialmente ha alimentado de una manera determinante y que, bueno, que fundamenta el valor únicamente en la juventud, ¿no? Vivimos en esta sociedad en la que solo los jóvenes parecen tener casi derecho a vivir, sobre todo si pensamos eso, en quiénes son los referentes que la televisión más mainstream ofrece a la sociedad. Y yo creo que en torno a todo esto la película ofrece una lectura interesante. Olvidé decir antes que esta película le dio al propio Canet la nominación a los premios César como mejor actor, que finalmente no consiguió, pero aún así fue muy bien recibida por el público en su estreno y, como decía antes, bueno, Canet es un referente dentro del cine francés, sobre todo un referente como actor, y yo creo que por eso esta película funcionó tan bien allí. Si obviamos por un momento el elemento de la ficción, de la autoficción, a la que volveremos después porque me interesa mucho hablar sobre ello, la película puede ser entendida casi como, o me gusta a mí entenderla casi como una continuación muy sui generis de la película anterior del propio Canet, Pequeñas mentiras sin importancia, en la que aparecía, por cierto, también Cotillard, su mujer, en el reparto. Esta vez él solamente dirigía y no aparecía. Es una película de 2010 y en ella proponía ya algunas reflexiones sobre las crisis existenciales, amorosas, de amistad, morales y en el fondo vitales, en este caso de un grupo de burgueses franceses que rondan los 40. Y yo creo que aquella película ponía ya sobre la mesa aspectos que desde un tono más melancólico, más dramático, tenían que ver con esta idea bueno, del egoísmo, de la culpa y en definitiva de la angustia de este sector de la población, ¿no? Que no deja de ser, bueno, pues los burgueses franceses en torno a los 40, que en el fondo tienes también su reflejo, su equivalencia en nuestro país, ¿no? No creo que tampoco todos esos conflictos existenciales en el fondo difieran tanto de lo que pueda tener ese grupo social también en nuestro país. Pero, como decía, Pequeñas mentiras sin importancia era un drama que rozaba por momentos la comedia y parece como si ahora, con Cosas de la edad, Canet hubiera decidido darle la vuelta y hacer una comedia que esconde o lleva asociado en determinados momentos, yo creo, en el fondo, un gran drama.
es un clásico, que las comedias se disfracen la amargura, la tristeza o el desasosiego más profundo a través del humor. Es un clásico no solo del cine, sino también de la literatura, una gran estrategia para proponer reflexiones duras que se presentan bajo una apariencia ligera, ¿no? Pero antes de llegar al drama, creo que merece la pena, lo decía antes, dedicarle atención al concepto de autoficción. Para quien no lo tenga claro, la autoficción es primero un género literario muy antiguo que practicaron de hecho desde Dante a Unamuno y que se aplica al cine casi desde su mismo nacimiento. La autoficción es para mí un género absolutamente apasionante porque en el fondo es un género o el género paradójico por excelencia. Es un género que vacila entre dos mundos, el de la autobiografía y el de la ficción, y que no nos permite como lectores o en este caso como espectadores discernir entre lo que es verdad y lo que es invención. Andamos siempre en ese terreno, eso, límite entre la realidad y la ficción, y ese es el juego más interesante que nos mantiene todo el rato alerta, además, ¿no? Es un tipo de propuesta creativa, tanto literaria como cinematográfica en este caso, que nos mantiene todo el rato en la duda. Y yo creo que eso siempre es un buen campo de batalla, ¿no? Una buena punto de inicio para desarrollar a partir de ahí cualquier historia que pretenda reflexionar sobre algo. La autoficción se diferencia de la autobiografía porque el pacto con el espectador presupone que lo que cuenta el narrador ha ocurrido realmente en su totalidad, ¿no? La autobiografía es fiel a la realidad en principio 100%. Más o menos ese es el pacto, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una autobiografía. Sin embargo, en el caso de la autoficción, lo decía antes, el pacto es ambiguo, porque el autor no dice necesariamente la verdad, aunque habla de sí mismo y aunque sabemos que hay elementos de la historia que forman parte de la realidad. Cuáles son y cuáles no es lo que el autor mantiene de alguna manera en secreto y con lo que juega con nosotros. En todo esto la autoficción registra al final una paradoja que yo creo que por otra parte es al jugar o relativizar los límites entre imaginación y vida es muy contemporánea. Y en esto yo creo que la película sabe dialogar muy bien con la idea de la espectacularización de la intimidad, de los límites laxos entre lo público y lo privado, que en definitiva son entre la realidad y la ficción. Yo creo que el hecho de que la película esté ambientada en el universo de la producción cinematográfica, de la industria cinematográfica, y que el personaje sea un personaje público, nos hace precisamente conectar con toda esta idea, ¿no? Que en el fondo son, pues eso, la vida contemporánea en conexión con las redes sociales, que todo el rato están haciéndonos, también a nosotros como personas en principio anónimas, jugar todo el rato con nuestra vida y crear especie de ficciones o reflejos en cierto modo irreales, ¿no? O sea, cuando colgamos una foto en Instagram estamos en principio partiendo de la realidad, pero en torno a esa foto podemos construir la ficción que queramos, ¿no? Pues a mí todo esto me parece muy interesante, el modo en el que la película conecta a partir de un género clásico de la literatura como es el de la autoficción, con toda una reflexión que en el fondo es muy contemporánea y que tiene que ver también con nosotros, aunque no seamos personajes públicos, ¿no? Que vivimos en parte también toda esa presión a través de las redes sociales y a través de la ruptura de esa pared que antes era mucho más firme entre lo que forma parte del universo de la intimidad, del universo del hogar, lo íntimo y lo público, ¿no? Estamos todo el rato también nosotros exponiendo nuestra intimidad a través de las redes sociales y por lo tanto la autoficción tiene que ver mucho con esa cultura del espectáculo y, y, que en el fondo conecta con también todo el universo de la telerrealidad, ¿no? Los reality shows y tal, que estamos también muy habituados a ver. Entonces, bueno, pues en este juego, entre verdad y mentira, ficción y realidad, digamos que hay como una vuelta de tuerca más cuando la película habla sobre el mundo del cine y de la fama y de todo ese universo mediático que creo que cobra
un doble sentido. Además se inserta dentro de lo que es la producción audiovisual de los últimos años en cierta tendencia visible tanto en la televisión, en productos de series como pueden ser La Española, que fue de Jorge Sanz de hace algunos años, pero también Seinfeld y posteriormente Louis, series de televisión que juegan a la autoficción y dialoga también con películas esenciales como las de la también actriz Valeria Bruni Tedeschi, es la hermana de Carla Bruni, la esposa de Nicolas Sarkozy, el expresidente francés. Es también actriz y cineasta que ha hecho películas como Es más duro para un camello o Un castillo en Italia, que dialogan de una manera directa con esta película porque juegan a la autoficción y porque lo hacen además desde un tono cómico, ¿no? Voy a hablar de mí mismo, lo voy a confundir con elementos de ficción, pero además lo voy a hacer en un tono irónico, ¿no? Es como también voy a exponerme a través de una visión autoirónica, ¿no? Me voy a reír de mí mismo. Y Valeria Bruni Tedeschi lo hace también de una manera muy, muy interesante en sus películas, como lo hace también ya un clásico que es el italiano Nanni Moretti en películas como Caro Diario o Abril, que de nuevo también en un tono de comedia hace este juego autoparódico, ¿no? Inmiscuirse él en sus propias historias, convertirse en actor, que al mismo tiempo se llama como él. Yo creo que efectivamente Moretti es uno de los grandes referentes de Canet en esta película. Y además lo es porque hay muchas secuencias en la película que son muy interesantes en las que Canet compagina del mismo modo en el que lo hace Moretti, a través de un estilo distinto pero con la misma intención, de una manera descarada casi con lo surreal. Y estoy pensando en esos momentos en los que aparecen los sueños de Canet. Se distinguen y se diferencian del resto del metraje porque son momentos en los que la iluminación se hace de pronto en tonos más llamativos, ¿no? En colores, bueno, se hace evidente a través de la propia estética de la película que son momentos en los que entra en juego un sueño del personaje, pero que hacen que la película adquiera tintes incluso surrealistas, ¿no? En los que la ficción es llevada casi al extremo a través de este subterfugio de la idea del sueño, y es algo con lo que también juega mucho Moretti, ¿no? En una película en la que todo parece que pudiera suceder, en la que todo es verosímil, de pronto se introducen escenas en las que el personaje, a través de su propia imaginación o del sueño, rompe con esa verosimilitud y hace que cualquier cosa pueda ser posible, ¿no? Y yo creo que eso también es muy interesante porque de pronto la ficción se retuerce una vez más sobre sí misma. Cosas de la edad, en este sentido, lo decíamos antes, una fábula de cine dentro del cine, pero también, y esto yo creo que es muy de valorar, es un ejercicio de autocrítica de Canet casi contra sí mismo y también contra algunos elementos de la profesión, aunque yo creo que, por ejemplo, los momentos en los que aparece su productor o compañeros actores o el director de la película para la que está trabajando, en realidad todos de alguna manera le advierten del absurdo de su comportamiento y es él el que sigue empeñado ¿no? en meterse en ese lío, digamos, en ese lío que en el fondo es autodestructivo, ¿no? Él se encuentra en un muy buen momento profesional y sin embargo el simple hecho de no asumir el momento vital en el que está, o sea, su madurez y su edad, hace que de pronto todo se venga abajo, ¿no? Él mismo lo haga venir abajo. Y bueno, es también esta mirada de alguna manera autodestructiva lo que lo relaciona tanto con Moretti como con Valeria Bruni Tedeschi, que tienen también esa misma forma de reflexionar sobre sí mismos sin vergüenza, ¿no? Cosas de la edad es, por lo tanto, el retrato de esta etapa de derrumbamiento de una estrella, ¿no? Pero es también, lo decíamos antes, la descripción voraz de la crisis de los 40, con la que cualquiera nos podemos sentir identificados, con la presión de la sociedad, que la sociedad impone al hecho de no envejecer, ¿no? El valor está en la belleza física y en la juventud, y todos en algún momento nos vemos abocados a esta crisis de alguna manera.
Y en la película de Canet va increciendo, ¿no? Cada vez es más radical y cada vez supone situaciones más absurdas en las que el personaje se comporta de una manera anacrónica que llegamos casi casi a no entender, ¿no? El personaje lo hace todo, sale de marcha, se pasa con las drogas, cambia de look en el vestir, se hace un tatuaje, se obsesiona con el ejercicio y la masa muscular, hasta que se hace retoques estéticos y Botox y lo que haga falta, ¿no? Y en todo esto hay cero complacencia. A mí me parece que eso es interesante. El sentido del humor es una cosa muy personal y puede que haya entre el público gente que haya conectado mejor o peor con el humor de la película, pero lo que es indudable es que en su mirada hacia sí mismo no hay complacencia. No hay pudor, se ríe de sí mismo a carcajada limpia y casi yo creo que por momentos parece como un desahogo, ¿no? Hasta las últimas consecuencias, no sé, la necesidad de llevar todo al extremo y de explotarlo por los aires. Y yo creo que va increciendo porque es verdad que a medida que avanza el film, y esto es uno de los elementos que más se han criticado de la propuesta, que por otra parte es verdad que es una película larga, que dura más de 2 horas, las situaciones se van haciendo cada vez más extremas, ¿no? Digamos como que llega un punto en el que ya hemos entendido qué es lo que se nos está contando y a lo mejor no haría falta seguir, pero Canet lo lleva hasta el final, ¿no? Eso lo saca de quicio de alguna manera. Y las situaciones se hacen cada vez más extremas y el tono general de la película se aleja de manera deliberada y ya definitiva de lo real para convertirse en pura fábula, ¿no? La ficción acaba copándolo todo, o prácticamente todo, ¿no? Decíamos en este juego entre realidad y ficción, a medida que avanza la película, la ficción va ocupando cada vez más espacio hasta que llega casi como al homenaje o la cita final, ¿no? Al cine americano y a la pura construcción, ¿no? de este personaje, que ya no hay nada de lo que es Canet ni en la vida real ni de lo que era el personaje de Canet al principio de la película, porque está totalmente transfigurado desde un punto de vista físico, ¿no? O sea, es eso, la transformación total de este personaje para adaptarse a los cánones de una industria, en este caso la americana, al final de la película, ¿no? Que pide de alguna manera eso a sus actores. Y es también, yo pensaba, ¿no? Cuando muchas veces en los Oscars de Hollywood, cuántas veces se les ha dado el premio a los actores que para construir sus personajes han debido hacer un gran esfuerzo físico de transformación. Es verdad que la industria de Hollywood valora este esfuerzo, porque es cierto que es un esfuerzo, ¿no? Este esfuerzo de casi de metamorfosis o de transformación física de sus actores. Y yo creo que sobre eso también habla la película, ¿no? Y yo creo que esa escalada hacia el absurdo, hacia esos extremos al final aberrantes, donde efectivamente aparece también el tema de la cirugía plástica, incluso de los engaños deliberados de algunos médicos, ¿no? Que frente a la debilidad y a la inseguridad de la persona que tienen enfrente abusan y les aconsejan cambios que van incluso en su contra. También el dopaje, las hormonas, el botox, aunque quizá podamos pensar que a Canet se le va un poco la mano en todo esto, yo creo que todo ese desbarre y esa extravagancia extrema pueden ser leídos al final como una forma divertida de subversión casi, ¿no? Precisamente en contra de todo eso, o sea, de ponerlo. Pero bueno, yo también recordaba, hay un programa, hace mucho tiempo que no lo veo y no recuerdo tampoco en qué canal era, que era como era también por supuesto americano, ¿no? De personas que asistían a una clínica estética para poner remedio a los desastres estéticos que otros médicos les habían hecho anteriormente, ¿no? Y entonces es eso, otra vuelta de tuerca más, o sea, cuando la transformación física es monstruosa, cuando, ¿no? Las personas buscando un ideal físico que la sociedad parece imponer, son capaces de deformarse de tal manera que al final tienen que recurrir a un médico estético precisamente para recuperar su estado original, ¿no? Entonces yo creo que la película también en ese juego con lo extremo y con lo absurdo puede resultar incluso algo de, ¿no? Un cierto mensaje de denuncia a todo ese universo. Me parecía a mí también que ese final se acerca a la comedia gamberra americana, en eso que decíamos de convertirse ya en pura ficción.
Y bueno, sin embargo, su final parece abogar de nuevo, sin faltar ese lado absurdo que tiene toda la película, por el amor eterno y la vida familiar. Y en esto, como sabemos que eso, que son en el fondo Canet y Cotillar, o sea, marido y mujer con su propia familia, los que están poniendo en escena la ficción, pues podemos pensar a lo mejor que es una especie como de declaración de amor de Canet también, ¿no? O sea, en el fondo, y a pesar de todo, y a pesar de que él mismo puede haber sentido por momentos esa crisis existencial de los 40 o esa crisis matrimonial o la crisis también laboral de asumir el paso del tiempo y que tiene que interpretar a padres en lugar de a novios o cosas así. Yo creo que al final el mensaje es, bueno, pues que él se queda con su familia, ¿no? Y con su universo, en el fondo, bueno, burgués y convencional, un mundo al que él pertenece en la vida real también, ¿no? Aunque yo creo que es eso, también cuánto hay de autoparodia, de invención, si es verdad que ha sufrido el propio Canet esta crisis o no, si la habrá soportado de esa manera o a través de otras situaciones o sentimientos, es lo de menos. Yo creo que al final lo que decía antes tiene capacidad de conectar y ese es uno de los valores. Y y yo creo que también es interesante pensar o introducir una cierta lectura feminista, y con esto ya termino, en esa parte del relato en la que el éxito de su mujer frente a sus fracasos lo desestabiliza aún más, llegando incluso a ser pues mentiroso, ¿no? O cuando le proponen precisamente hacer un trabajo de autoficción a su mujer, ¿no? De contar su vida en una película, él dice que a ella no le interesa porque en el fondo no puede soportar, ¿no? Que el éxito de su mujer sea superior o pase por encima del suyo. Y bueno, yo creo que esto también es bastante valiente, ¿no? El poner sobre escena una rivalidad marido-mujer, actor-actriz, una rivalidad que al final es profesional, pero que implica una, una situación íntima, que yo creo que también es curioso y que de alguna manera a lo mejor da la vuelta al tópico de la mujer actriz que no asume su edad y se ve acabada a los 40. Es una situación de la que yo creo que somos mucho más conscientes y si no le da la vuelta, en el fondo pone el foco sobre la realidad paralela, que es la de que los hombres también sufren eso, ¿no? Los actores también sufren esa presión y es algo que como que se cuenta poco, ¿no? Al final estas lecturas de género tienen que ver con esto, no se trata tanto de que nos estén contando algo que revolucione nuestra forma de entender, sino simplemente que se está poniendo foco sobre algo que es poco habitual que se muestre, ¿no? O sea, cuántas veces se habla sobre las crisis de los 40 de las mujeres o sobre la pérdida de la belleza con la edad o la importancia de mantenernos jóvenes y cuántas veces se hace, sin embargo, esa misma reflexión sobre los hombres. Y bueno, yo creo que esto de nuevo es una de las cuestiones interesantes de la película. Y aquí me quedo. Veo que hay una pregunta, perdón, que la tengo aquí en el teléfono. Eh, el giro final no puede indicar que todo es una broma, dice un espectador o una espectadora, como no sabemos quién es. Pues sí, también, efectivamente, creo que puede ser muy interesante ser leído también así, ¿no? Casi eso, como si fuera, no sé, igual un disfraz, ¿no? Al final todo ha sido una parodia, una comedia, ¿no? Han construido una ficción y al final efectivamente todo es una broma. Es bonito verlo así, también me gusta. Yo creo que sí, o sea, no hay... Esto es lo bonito, lo interesante también del cine y sobre todo de estos coloquios que espero que podamos recuperar muy pronto en presencial, porque no hay una única lectura, ¿no? O sea, aquí proponemos distintas visiones o distintas interpretaciones sobre la película. No creo que sean excluyentes y creo que de hecho se alimentan las unas a las otras y me gusta mucho pensar cómo si entendemos todo este juego entre realidad y ficción, al final la película pueda hacer un giro más, ¿no? Y decir, bueno, todo esto es ficción y efectivamente lo único que hay es que Canet es actor y que su personaje se llama como él y que Cotillar es actriz y su personaje se llama como ella, ¿no? A lo mejor solo hay eso, efectivamente.
y que son marido y mujer y que tienen esa edad, ¿no? Pero puede ser que sea ese el único punto de partida autobiográfico, digamos, la única parte que podemos cerciorar que es verdad y todo lo demás no sea nada más que una ficción que se va haciendo cada vez más ficción y que acaba, eso, a lo mejor siendo una broma, ¿no? Y otra pregunta, como periodista especializada, ¿por qué crees que esta película no se ha visto? Comedia, actores taquilleros, estructura lineal y le dieron la espalda distribuidores y exhibidores. Bueno, yo lo contaba un poco al principio, no sé si puede ser esto el motivo. Se trata de una película al final que precisamente por esta idea de la autoficción requiere una cierta familiaridad con lo que es el cine francés, con cuáles son sus actores fetiches, cuál es su industria cinematográfica, ¿no? Tiene eso, muchos cameos, muchos guiños que funcionan sobre todo para el espectador francés. No hay una equivalencia en España, creo, a un personaje como este, pero me da la sensación de que en parte las dificultades de distribución de esta película tienen que ver con eso. Pequeñas mentiras sin importancia funcionó muy bien. Y es verdad que esta ha pasado más desapercibida y yo creo que tiene que ver con esto. No, la verdad es que así improvisando no se me ocurre otra respuesta, porque es una película de 2017 que se estrenó en España, o sea, antes del COVID, que esa hubiera sido, ¿no? O sea, la justificación ahora de todas las dificultades que hay para hacer visible una película tienen que ver en el fondo con todos los problemas que está generando el COVID, ¿no? Pero esta película es previa, así que me da a mí la sensación un poco eso, ¿no? Las comedias francesas en España se producen muchísimas comedias en Francia, muchísimas. Es un género súper extendido y además muy popular entre el público francés y aquí no funcionan tan bien. Yo creo que esta película tiene mucho interés, pero también me gustaría contrastar con vosotros hasta qué punto conectamos con ese humor que es francés, ¿no? Hablamos del humor británico, del humor francés. Yo creo que sí que hay ciertos rasgos dentro de las distintas culturas y de cada país, ¿no? Y de las distintas nacionalidades que igual a través del drama se expresan de otra manera, pero que en el humor muchas veces, pues eso, son tan radicales como que pueden hacer que el chiste funcione o no funcione, ¿no? O sea que el humor es quizá el género más sutil a la hora de traspasar fronteras y de conseguir conectar con el público. Entonces, bueno, igual por ahí también puede ir algún intento de explicación por mi parte de lo que me preguntabais. Y, y veo que no hay más preguntas. Nada, ha sido un placer como siempre. Vuelvo a repetir, casi lo digo todos los días, pero que sería más todavía cuando veo que hay preguntas, ¿no? Porque sería un placer poder recibir un feedback a todo esto que yo estoy diciendo con vosotros allí y poder seguir profundizando sobre la película entre todos, que al final es lo bonito y lo enriquecedor. Pero bueno, mientras tanto, seguimos así en este formato. Es un placer y espero veros pronto a todos. Muchas gracias y buenas noches.